A la 1:03 de la madrugada tocaron mi puerta con tal desesperación que hasta el perro se cayó. ¿Quién es? Alcancé a decir con la mano en la perilla y el corazón en la garganta. «Mamá, ábreme, por favor». Era la voz de mi hija, Sara. Abrí y se me vino encima como si el marco de la puerta la hubiera estado sosteniendo. Tenía el labio partido, el ojo izquierdo morado y el cuerpo encogido de dolor. La luz amarilla del foco del porche le marcó los golpes como si fueran tinta fresca. «¿Qué te hicieron, hija?» Le sostuve la cara con cuidado. «Roberto», susurró, «por su amante». La rabia me subió de golpe, pero respiré como me enseñaron en la academia. Soy policía estatal en Puebla. Si yo me quiebro, todo se derrumba. La acosté en el sillón. Corrí a traer el botiquín y un trapo húmedo. Cada vez que limpiaba la sangre, el corte volvía a abrirse, tercamente, como si también quisiera hablar. «No te muevas, mi vida», le pedí. «Déjame ver». Le levanté con delicadeza la blusa. El moretón del abdomen era una mancha negra y violeta, como si la hubieran pateado más de una vez. Se me nubló la vista. «Nos vamos al Hospital General del Sur», dije, ya marcando a la doctora. «Leticia Figueroa. Voy en camino con mi hija. Prepárenme radiografías». Mi coche estaba en el taller. Pedí un Didi. Mientras esperábamos, el celular de Sara vibraba sin parar sobre la mesa. «Contesta si no quieres perderlo todo. 7 llamadas de Roberto». Estiré la mano para revisar, pero Sara, aún temblando, lo apartó con pánico. «No veas, ma, por favor». La arropé con una cobija tejida que le hizo su abuela. «Aquí estás a salvo», le dije. «Y no estás sola». El Didi llegó con el claxon tímido. Bajé con Sara abrazada de mi brazo. En el trayecto, apoyó la cabeza en mi hombro y repetía en voz baja: «Perdóname por despertarte. Ya no aguanté». Cada palabra me abría otra herida. Una mamá promete proteger, y ver a tu hija llegar así es como tragarse vidrio. En urgencias, la doctora la recibió sin preguntas, con esa mirada que ya ha visto demasiado. Tomografías, analgésicos, suero. Cuando el radiólogo dijo que no había sangrado interno, solté el aire. No era alivio, era apenas un respiro. Salimos con el cielo empezando a clarear. Doña Camila, mi vecina de enfrente, ya barría su banqueta. Me cruzó la calle de volada. «¿Todo bien, Elvira? Anoche oí golpes y llanto. La corrieron de su casa». Le dije bajito: «Su marido». Doña Camila apretó la quijada. «Ese tipejo no tiene madre». Mi cámara del timbre graba la calle. Si sirve, te paso el vídeo. Nos sentamos en su sala. Me enseñó en el celular a Sara golpeando mi puerta a la 1:02, llorando. Grabé la pantalla y me envié el archivo. Le tomé la mano a la vecina. «Gracias, doña. Esto vale oro». «No me des las gracias. Haz justicia», me respondió con esa firmeza que solo da la edad. Al entrar a mi casa, miré el uniforme colgado en el closet. Camisa azul, pantalón caqui, cinturón y funda. Cada botón que abroché fue un juramento. No era solo madre, era autoridad. Saqué la cámara digital, volví a descubrir a Sara, que dormía rendida, y fotografié cada lesión con regla y reloj a cuadro. Labio, pómulo, muñecas, abdomen. Abrí la laptop, respaldé fotos y el vídeo de la vecina en una USB y en un disco duro con contraseña. Cuando el sol ya pintaba las azoteas, le calenté caldito de pollo con epazote. «Para estar fuerte hay que comer», le dije, sentándome a su lado. Tragó lento, con miedo todavía prendido en los ojos. Le cambié el chip al teléfono por uno que yo guardaba para operativos. «Que Roberto grite al vacío», pensé. De vuelta en el hospital para control, confirmaron contusiones severas, y le receté reposo, terapia y denuncia. Llamé al licenciado Ernesto Jiménez, abogado de confianza. «Tengo fotos, parte médico y vídeo»,
le dije, y una vecina dispuesta a declarar. Es buen inicio. Si probamos violencia familiar y amenazas, pedimos medidas de protección desde hoy, respondió en seco. Prepara todo. Esa tarde acosté a Sara en el cuarto del fondo y le dejé té de manzanilla. Toqué a la puerta de doña Camila con pan dulce de la panadería de la esquina. Me dejó a Sara encargada, como si fuera mía. De regreso, me puse chamarra vieja y jeans, guardé la cámara y salí con el motor apagado hasta la esquina. En la colonia ya corría el rumor, que yo quería arruinarle la vida al yerno, que seguro ella lo provocó. Las lenguas son más rápidas que las patrullas. No me iba a desgastar discutiendo en la calle. Tenía otra prioridad: documentar la infidelidad de Roberto con esa tal Denise Salgado. Bar El Arco, sobre calle Hidalgo, era su madriguera, me dijo Sara entre sollozos. Me estacioné a media cuadra, detrás de una combi. A las 20:11, la camioneta plateada de Roberto se detuvo frente a la cantina. Encendí la cámara. A los 2 minutos apareció Denise, vestido rojo, cigarro en mano. Se abrazaron como quien no debe y no le importa. Disparé ráfaga. Rostros, placas, reloj del letrero luminoso. No me acerqué demasiado. Solo los seguí a prudente distancia, hasta un hotel de paso con anuncio rojo parpadeante. 2 fotos más entrando de la mano. Luego, imagen nítida de la placa al salir. Guardé la cámara bajo la chamarra y volví a casa. En la mesa, clasifiqué evidencia como si armara un altar de ofrendas. Lesiones, vídeo, infidelidad. Faltaba una pieza para el primer golpe legal. Tomé el celular, marqué. «Licenciado Jiménez», dije cuando contestó con la voz ya sin titubeos. «Empiece el plan ahora. Mañana quiero medidas de protección y quiero a ese hombre lejos de mi hija. Aquí hay pruebas para que no se levante ni con padrinos». Colgué. Afuera, la colonia volvió a llenarse de motos y risas. Adentro, yo ya no era solo mamá. Era la mujer que iba a voltear la mesa. A las 8 en punto nos presentamos en la Fiscalía de Delitos contra la Familia. Llevé a Sara del brazo, con lentes oscuros y su cubrebocas, aunque el golpe en el pómulo seguía asomándose como fruta maltratada. El guardia revisó mi identificación y nos dejó pasar directo al Ministerio Público. El aire olía a café recalentado y a papeles húmedos. «¿Nombre de la víctima?», preguntó la actuaria sin levantar la vista. «Sara Mejía Ortega», respondí. «Viene a denunciar violencia familiar y amenazas». Abrí la carpeta azul. Coloqué fotos con regla y hora, el parte médico con firmas y el vídeo donde se ve a Sara tocando mi puerta a la 1:02. El abogado liquisión Ernesto Jiménez llegó al minuto, siempre en camisa blanca y portafolios curtido. «Hoy mismo pedimos medidas de protección», dijo firme. «Prohibición de acercarse, retirada del domicilio y resguardo policial si es necesario». La MP nos tomó la entrevista. Sara habló bajito, como si cada palabra pesara 1 kilo. Contó de las primeras jaloneadas, del control del dinero, de las contraseñas que él cambiaba, y luego de la noche en que él llegó oliendo a perfume ajeno y la empujó contra la pared. Yo la miré sin interrumpir. La mano me ardía de impotencia. «¿Conoce a la tercera persona?», preguntó la MP. «Sí», dije. «Se llama Denise Salgado. Tenemos fotos, bar, hotel, placas». El expediente empezó a engordar como tamal bien relleno. Sellos, firmas, folios. A mediodía, la MP estampó la hoja clave. «Se otorgan medidas de protección por 60 días», leyó. «Prohibición de acercarse a Sara a menos de 200 metros. Desalojo del agresor del domicilio conyugal si la víctima lo solicita. Y canalización a DIF para atención psicológica». Sentí que el estómago, compacto desde la madrugada, por fin cedía. Aún así,
Sé que los papeles no caminan solos. Caminamos nosotras empujándolos. Ahora viene la parte difícil, dijo el licenciado. Notificar a Roberto. Si se brinca las medidas, pedimos detención. De regreso a la colonia, paramos por quesadillas y agua de Jamaica. Sara mordió con cuidado. En su celular nuevo no sonaba nadie, pero en el mío explotaban los chats familiares. ¿Qué hiciste, Elvira? Roberto dice que inventas para quitárselo a Sara. La familia no se lava en la calle. Leí sin responder. En los grupos de vecinos ya circulaban 3 versiones distintas, todas convenientes para él. En la tarde tocaron el timbre. Era Tere, mi hermana, con una bolsa de pan dulce y cara de regaño. Yo te quiero, Elvira, pero esto es entre ellos, arrancó sin saludar. Vas a romper el matrimonio de tu hija. Lo rompió él, contesté, con los golpes, con la otra, con las amenazas. La gente habla, bajó la voz, que lo querías desde hace años fuera, que te estorba. Que hablen, dije, tengo pruebas. ¿Tú qué tienes? Chisme. Me sostuvo la mirada unos segundos, luego suspiró cansada. Está bien, cedió. ¿Qué hago? Acompaño la mañana al DIF, que no falte. Y por favor, si te escribe Roberto, no le digas dónde estamos. A las 6 recibí llamada de número desconocido. Buenas tardes, control de medidas, dijo una voz. Tenemos que notificar al señor Roberto Mejía en su domicilio. ¿Autoriza que una patrulla la acompañe si él no coopera? Autorizo, respondí. Esa noche, antes de que cayera la lluvia, hicimos una lista en la mesa. Psicología, inventario de la casa, cuentas bancarias, actas. Sara, entrecortada, dijo que él tenía guardadas en su closet unas libretas donde apuntaba gastos y favores que le cobraba. Yo anoté con tinta roja. Resguardar libretas. Ma, dijo de pronto, yo no quiero que lo metan a la cárcel. Solo que pare o que aprenda, respondí. Lo que toque, toca. Doña Camila cruzó con una charola de atole de guayaba y galletas. Se sentó como si la sala fuera suya de toda la vida. Hoy vi pasar al señor muy alborotado, nos contó. Se subió a su camioneta y se fue con la cara prensada. Tengan cuidado. Gracias, doña. Ya hay medidas, le dije. Medidas hay, sí, pero los hombres a veces se creen por encima, chascó la lengua. Yo me quedo pendiente con la cámara. A las 9, el licenciado mandó un audio. Mañana, 8:30, nos vemos frente a la casa de Sara. Entra actuario, entra patrulla, se le lee la medida y se le pide la salida inmediata. Ustedes manténganse detrás. Nada de gritos. Dormimos poco. El cielo amaneció gris y bajo, de esos que huelen a tierra mojada. Me puse tenis, chamarra y guardé la USB en la bolsa interna. Sara se amarró el cabello con una liga que llevaba desde la preparatoria. Dijo que le daba suerte. En la esquina nos esperaba el abogado, una patrulla y el actuario con chaleco beige. Respiré hondo. No era un operativo narco, pero en el cuerpo se sentía como si lo fuera. Caminamos hacia la casa de Sara, 3 puertas después de la papelería. El actuario tocó, 1, 2, 3 veces. La puerta se abrió apenas. Roberto asomó medio rostro, ojeras, barba de 2 días. Olía a cigarro y a colonia barata. ¿Qué quieren?, soltó viendo la patrulla. Notificación de medidas de protección. Leyó el actuario pausado. Queda prohibido acercarse a la víctima y se ordena la salida de usted del domicilio. Entregue llaves y objetos personales en 10 minutos. Roberto se rió, burlón. ¿Y quién lo va a sacar, licenciado? ¿Su comandantita? Me miró con odio. Ella armó todo esto. Me está robando a mi mujer. Di un paso, solo uno. Yo no te robo nada, la protegemos. Tú lo que quieres es quedarte con la casa, escupió. Lo dijiste 1000 veces. La patrulla se movió medio metro. El abogado levantó la mano para que no escalara. El actuario repitió, sin aflojar el tono. 10 minutos, llaves, salida. Roberto cerró de golpe.
Escuchamos cajones abriéndose, pasos rápidos. El actuario miró su reloj. La lluvia empezó a chispear. Si no sale, forzamos por negativa, susurró el licenciado. Quédense atrás. Los 10 minutos se hicieron 11, 12, 13. Por fin, la puerta se abrió. Roberto apareció con una maleta vieja y una carpeta negra bajo el brazo. Tiró un llavero con 2 llaves a los pies del actuario. Ahí están. Pero esto no se va a quedar así, dijo. Mañana mismo te demando por alienación y por difamación. Tengo pruebas. Alzó la carpeta negra, como quien muestra un trofeo, y me sonrió con veneno. El actuario firmó. La patrulla anotó. Y Roberto se subió a su camioneta. Antes de arrancar bajó el vidrio. Nos vemos en los tribunales, suegrita. A ver si su carpetita puede con la mía. Apretó el acelerador y se perdió en la esquina, dejando el olor a llanta quemada. Sara se dejó caer en el quicio de su casa, llorando en silencio. Le tomé la mano. Entramos, recogemos lo esencial, cerramos y te vienes conmigo, le dije. Cruzamos la sala. En el closet, junto a sus chamarras, estaba la repisa con las libretas que él llevaba. Las tomé, abiertas, mostraban columnas de fechas, pagos, préstamos, compras y un renglón repetido como estampita. Todo se me devolverá. En la última hoja, anotado hace 3 días, había una cifra subrayada y un nombre. $85,000. Denise. La lluvia empezó a caer con fuerza, y en ese exacto momento el timbre de la casa volvió a sonar. 2 veces. 3. Luego golpes secos en la puerta. ¿Quién? Pregunté con la garganta firme, y una voz del otro lado, grave y medida, respondió. Actuario del Juzgado Civil, traigo una notificación para la señora Sara Mejía. El timbre seguía repicando cuando abrí la puerta apenas una rendija. Del otro lado, bajo el paraguas chorreando agua, estaba un hombre delgado con chaleco gris y portapapeles en mano. Actuario del Juzgado Civil, repitió. Vengo a notificar a la señora Sara Mejía Ortega. Sara, todavía temblando, se acercó detrás de mí. Soy yo, murmuró. El actuario la miró con gesto neutro, profesional. Se le informa que existe una demanda de divorcio por culpa interpuesta por el señor Roberto Mejía, con solicitud de adjudicación de bienes y custodia de menores futuros. Le extendió un sobre oficial, sellado. Sara se quedó helada. Yo tomé el sobre. Lo abrí rápido. El escrito decía que ella lo había abandonado, que yo la había influenciado, que tenía conducta inmoral y que él era víctima de difamación. Pidió quedarse con la casa, con los muebles y hasta con el coche de Sara. Esto es un contragolpe, dije entre dientes. El actuario suspiró. Mi deber es notificar. Aquí tiene 15 días para contestar la demanda. Cuando se fue, cerré la puerta de un portazo. El silencio se llenó con la lluvia golpeando los vidrios. Ma, yo no pedí esto, sollozó Sara. Él juega sucio. Quiere adelantarse. Pero tenemos pruebas, hija. Le acaricié el cabello. Y tenemos al licenciado. De inmediato llamé a Ernesto Jiménez. Ya lo hizo, le dije. Presentó divorcio por culpa. Lo esperaba, contestó sin alterarse. No se preocupe. Mañana presentamos contestación con todo lo que hemos reunido. Vamos a voltear sus argumentos. Esa noche, mientras Sara dormía en mi cama, yo clasifiqué las libretas que habíamos recuperado. Entre los apuntes, resaltaba el nombre de Denise junto a la cifra de 85.000 pesos. En otra página, préstamo de compadre Lalo, 20.000, devolver en diciembre. Y más abajo, pago a notario, escrituras. El corazón me dio un brinco. ¿Escrituras? ¿De qué? Al día siguiente fuimos al despacho del abogado. Ernesto revisó hoja por hoja. Aquí hay rastros de movimientos financieros que no declaró, y si aparece el nombre de una tercera, podemos armarle adulterio más fraude. Esto neutraliza su demanda. En la mesa del despacho la cafetera olía a quemado. Sara, con voz apenas audible, preguntó: ¿Qué pasa si él tiene más dinero escondido? Entonces lo rastreamos.
El licenciado sonrió. Los jueces no se impresionan con gritos, se impresionan con números y sellos. Salimos al mediodía, cruzando la calle 5 de Mayo atestada de camiones y vendedores de tamales. Sara me tomó la mano. «Ma, ¿y si la familia me da la espalda?» Entonces nos sostenemos nosotras. Y con que una sola persona te crea, con eso basta. Esa tarde, mientras le servía tostadas de tinga, me llegó un mensaje de número desconocido. «Deje de meterse, señora. Va a salir perdiendo». No se lo mostré a Sara. Guardé la captura en la carpeta de pruebas. Al anochecer, tocaron la puerta otra vez. Era doña Camila, con su celular en alto. «Mire, Elvira, hoy pasó Roberto por la calle con la otra, riéndose. La cámara lo agarró clarito. ¿Quiere el archivo?» «Claro que sí, doña. Esto nos va a servir». Descargué el vídeo. Roberto y Denise caminando de la mano frente a la tienda, sin preocuparse por nada. Era como si él quisiera provocar. Me senté junto a Sara en la sala. «Mira, hija, Que quede claro, él no se va a salir con la suya». Ella respiró hondo. Por primera vez asintió sin miedo. Esa noche entendí que la guerra ya estaba declarada. Y en esta batalla, cada foto, cada firma y cada testigo sería un arma. Pero yo también sabía otra cosa. En los juzgados no siempre gana la verdad, sino quien logra sostenerla hasta el final. La mañana siguiente amaneció con el cielo limpio, como si la lluvia de la noche hubiera barrido el aire. Aún así, en mi pecho seguía la tormenta. Sara desayunaba despacio, un café con leche y pan dulce, cuando toqué la mesa con los nudillos. «Hoy vamos al banco», le dije. «Necesito saber si Roberto movió dinero sin que tú lo supieras». Ella asintió, aunque con ese gesto resignado de quien ya espera malas noticias. Caminamos hasta la sucursal de Banorte del centro. Dentro olía a desinfectante y a papeles guardados. El ejecutivo de cuentas revisó la información y nos confirmó lo que temía. En los últimos 3 meses había retiros en efectivo de más de $120,000, todos firmados por Roberto. «¿Pero esa cuenta era de los dos?», reclamó Sara. «¿Cómo pudo?» «Con una carta poder firmada o con acceso a tu clave», explicó el ejecutivo incómodo. «Aquí están los movimientos. Imprimí el estado y lo guardé en la carpeta azul». Cada hoja era un ladrillo más en la pared que estábamos construyendo contra él. De regreso pasamos por el DIF municipal para la primera cita psicológica. La psicóloga, joven pero firme, escuchó a Sara describir el ciclo de control. Las llamadas nocturnas, las contraseñas cambiadas, los insultos disfrazados de bromas. «No fue solo un golpe», dijo la psicóloga. «Fue un proceso de violencia sistemática, y eso también se documenta». A la salida, el teléfono de Sara vibró. Un mensaje de su tía Tere. «Arregla las cosas con tu marido. Todos comentan que pareces ingrata. ¿Quieres que te cierren las puertas en la familia?» Sara se puso pálida. Yo se lo quité de las manos. «Hija, deja de leer veneno. Que hablen lo que quieran. Tú concéntrate en sanar». Por la tarde llegó el licenciado Jiménez a casa. Traía un fajo de hojas nuevas. Roberto contestó la notificación de las medidas. «Dice que la casa es suya porque él pagó las escrituras», explicó. «Pero miren lo que encontramos». Nos mostró una copia de escritura pública a nombre de los dos, Sara y Roberto. El notario había firmado hacía 5 años. «Aquí no hay vuelta de hoja», dijo. «La mitad es de ella. Y, con las pruebas de maltrato, podemos pedir que él quede fuera del inmueble hasta que resuelva el divorcio». Esa noche, mientras cenábamos pozole que nos mandó doña Camila, escuchamos un estruendo en la calle. Salimos corriendo. El parabrisas del coche de Sara estaba estrellado con una piedra.
Un vecino alcanzó a decir que vio a un hombre encapuchado correr hacia la esquina. Sara se llevó las manos a la cara. «Es él. Quiere asustarnos». «Pues que quede asentado», respondí, tomando fotos con el celular. «Mañana mismo al Ministerio Público». Volvimos a entrar con el miedo pegado en la piel, pero también con la certeza de que Roberto estaba desesperado. Cada ataque suyo se volvía un testimonio más a nuestro favor. Antes de dormir, guardé las nuevas fotos en la USD y escribí en mi libreta: guerra de papeles, guerra de calles, no retroceder, y aunque cerré los ojos con cansancio, en el fondo sabía que lo peor aún no había empezado. El lunes amaneció con olor a café de olla y a nervios. Teníamos cita en la fiscalía para ratificar la denuncia por los daños al coche. Sara no quería salir de la cama, pero la obligué con suavidad. «No podemos dejar que él decida cuándo te mueves y cuándo no», le dije, ayudándola a peinarse. En la fiscalía, la agente ministerial tomó nota de la agresión. Le mostré las fotos del parabrisas y el testimonio del vecino. Con esto pedimos que se amplíen las medidas de protección, explicó. Y si vuelve a ocurrir, ya podemos solicitar orden de aprehensión. Sara respiró hondo, como si esa frase le quitara un peso de encima. Aún así, yo sabía que Roberto no se iba a detener. Al salir, pasamos por la papelería de la colonia. Necesitábamos copias de todo para el abogado. La dueña, doña Irma, bajó la voz cuando nos vio. «Doña Elvira, ayer vino Roberto a sacar copias de unas escrituras. Decía que usted estaba metiendo mano donde no debía». Me mostró el registro en la computadora, fecha y hora exacta. Otra pieza del rompecabezas. Guardé el comprobante en la carpeta azul. Por la tarde, el licenciado Jiménez nos citó en su despacho. Extendió sobre la mesa varias carpetas. «Roberto está moviendo contactos. Un primo suyo en la policía intentó revisar la carpeta de investigación. Lo bloqueamos, pero hay que estar atentos». Sara apretó los labios. «¿Y si se inventa testigos?» «Que lo haga», dijo el abogado. Mientras ustedes tengan pruebas sólidas, cada mentira se le regresa como boomerang. Regresamos a casa cansadas. El barrio estaba inquieto. 2 vecinas dejaron de saludar. Y otra comentó que yo estaba calentando la cabeza de mi hija. El rumor era un río sucio que corría más rápido que la verdad. Esa noche, mientras cenábamos frijoles de la olla con queso fresco, escuchamos de nuevo pasos afuera. Corrí a la ventana y vi a Roberto parado frente a la casa, con el celular en alto, grabándonos. «Vete de aquí», le grité. Él sonrió con burla, levantó las manos y se fue despacio, como quien sabe que no lo pueden tocar. Sara se quebró. «Ma, no aguanto más. Quiero huir, irme a otro estado». «No, hija», la abracé. «Si huyes, él gana. Aquí tenemos la ley, tenemos vecinos que apoyan y tenemos pruebas». Al día siguiente, muy temprano, imprimí las capturas del vídeo de doña Camila y del parabrisas dañado. Guardé todo en sobres manila. Al salir rumbo al trabajo, encontré en la puerta un sobre blanco sin remitente. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de periódico. «Si sigues, te vas a arrepentir». Lo sostuve con manos firmes. No iba a mostrarle ese mensaje a Sara todavía. Primero debía asegurarlo como evidencia. En mi libreta escribí otra línea roja. El miedo es su última arma. No dejar que cale. Miré a mi hija dormida y supe que estábamos entrando en la parte más oscura de la batalla. La madrugada me encontró despierta, con la taza de café ya fría a un lado y la mente dando vueltas como molino. El sobre con las letras recortadas todavía sobre la mesa. Me olía a amenaza
y a silencio comprado. No era tiempo de dormir, era tiempo de vigilar. A las 7 amarré mis tenis y salí a caminar la cuadra. La colonia respiraba rutina. Señoras barrían, el señor del puesto de tamales encendía la plancha. Pasé por la tortillería de doña Lupita y le comenté en voz baja que estuviéramos pendientes. Ella me miró con esos ojos que todo lo ven y dijo: «Aquí se cuida a los de la casa, Elvira. Si usted dice que hay guerra, yo pongo a hablar a las señoras en la plaza». Volví con esa pequeña red de ojos y oídos que, en barrios como el nuestro, son más fiables que los expedientes. A las 10 fuimos al registro público de la propiedad. Tenía una corazonada. Si Roberto quería quedarse con la casa, quizá intentaría mover papeles a escondidas. En el mostrador me entregaron una copia certificada de la última inscripción. La escritura seguía a nombre de ambos. Nadie había podido inscribir ninguna transferencia. Soltamos un suspiro. Pero eso no bastaba. Los tramposos suelen usar subterfugios, pagar notarios, apoderados, cartas con firmas apócrifas. Regresé con el abogado. Ernesto organizó un oficio preventivo. Pedir al juzgado que cualquier movimiento sobre el inmueble fuera notificado y congelado hasta resolver la controversia. También tramitó una medida cautelar de conservación de bienes. «Esto nos da tiempo», me dijo. «Si él intenta vender o hipotecar, el registro no procederá sin avisarnos. Es una cortina legal para cerrar sus escapes. Mientras tanto, la violencia escalaba en lo cotidiano. Llegó un audio al grupo de vecinas. Era Roberto. Voz cortada diciendo groserías y amenazando a Sara si no volvía a su lugar. Doña Camila nos lo reenviaba con berrinche y rabia. Yo lo puse como prueba adicional. «Lo quiero en el expediente», informé por mensaje al licenciado. «Esto muestra patrón». Una tarde, cuando el sol pegaba fuerte y la calle olía a asfalto caliente, recibí una llamada de Tere. La escuché contener lágrimas. «Fui a la casa», dijo. Roberto estaba borracho y desesperado. Pateó la pared y gritó que la casa era suya. Cuando vi cómo miraba a Sara, supe que me equivoqué. «No vuelvo a pedir que ustedes arreglen. Quiero ayudar». «Ven cuando quieras», contesté. «Tu presencia es un testigo más». La familia era un engranaje que se movía con vergüenzas y lealtades divididas. Que Tere diera la cara fue un pequeño milagro. La sed de control de Roberto empezaba a descascarar incluso a quienes lo habían defendido. Esa misma noche, al filo de la medianoche, tocaron a mi puerta. Me asomé con la mirilla. Un muchacho de unos 20 años, casco en mano, sosteniendo una caja de cartón con pan y una nota pegada. «Para Sara, no estamos solos». «Vecinos». No sabía quién lo mandaba. No me importó. Guardé la caja en la cocina y la nota en la carpeta donde organizábamos las pruebas. Al cabo de unos días, el juzgado dio luz verde a la medida cautelar. Recibimos la notificación en la mañana, con sello y firma. La sensación fue extraña, alivio mezclado con temor. La ley estaba del lado correcto por ahora, pero las sentencias se ganan en audiencias, no en papel sellado. Ernesto nos advirtió que Roberto ya preparaba su defensa agresiva. Testigos, testimonios que hablaran de escenas, provocaciones, maltrato de la madre. La clásica narrativa que intenta convertir a la víctima en culpable. Yo decidí no esperar a que él moviera pieza. Reuní a las vecinas en la cochera de mi casa. Les ofrecí café. Les expuse el plan. Quienes pudieran, que firmaran constancias de testigo. Que guardaran los videos en sus teléfonos. Que se ofrecieran a declarar si era necesario. Doña Lupita trajo su libreta y escribió sin vacilar. Yo vi a Roberto gritar y tirar cosas. 23 firmas en una hoja. 23 voces dispuestas a salir a la luz.
La noche que vino el primer golpeteo en la ventana, supe que estábamos avanzando en la dirección correcta. No porque la agresión fuera buena, sino porque ahora, cuando él intentaba amedrentarnos, había cámaras que grababan, vecinos que miraban y pruebas que mostraban su patrón. En la lucha, la comunidad era la armadura. Antes de dormir, Sara me abrazó como una niña pequeña. «Gracias, Ma», susurró. «Si no fuera por ti, no sabría qué hacer». «Yo soy tu madre», le respondí. «Y además, soy la quien no sabe perder». Cerré la puerta con llave, puse la USB con copias en 2 sobres distintos y, al final, encendí la radio con una canción de la Virgen de Guadalupe que doña Camila tarareaba cuando rezaba. Era un pequeño ritual, creer en algo más grande que el miedo. El juez nos había dado un respiro. La batalla continuaba, pero ya no estábamos solas. El día de la audiencia preliminar amaneció con el cielo encapotado y un viento frío que nos obligó a salir con chamarras gruesas. Sara estaba nerviosa. Llevaba en la mano una medalla de San Benito que su abuela le había regalado cuando cumplió 15 años. «Te va a proteger», le dije ajustándole la cadena. «Pero acuérdate, lo que de verdad protege son tus palabras y las pruebas que tenemos». El juzgado familiar de Puebla era un edificio gris, lleno de pasillos que olían a humedad y café barato. En la sala de espera, vimos a Roberto llegar con un traje arrugado y la corbata mal puesta. A su lado, un abogado joven de sonrisa sobrada y maletín nuevo. Y detrás, para sorpresa mía, estaba Denise, maquillada de manera exagerada, con tacones que resonaban como martillo en el piso. «Va a declarar», susurró Sara, helada. «¡Que declare!», respondí. «Mientras más hable, más se hunde». Entramos a la sala. El juez, un hombre de bigote recortado, pidió silencio. Primero habló el abogado de Roberto. «Mi cliente es un hombre trabajador, padre responsable, víctima de manipulaciones de la suegra», dijo señalándome. «La señora Elvira ha intervenido para separar el matrimonio. Además, presentamos testigos de la buena conducta del señor». Yo apreté los dientes. Sara se aferró a mi mano bajo la mesa. Luego fue turno del licenciado Jiménez. Con calma, colocó sobre la mesa cada evidencia. Fotos médicas, parte hospitalario, vídeo de la vecina, registros de banco con retiros injustificados y, además, libretas con apuntes que muestran pagos a la señorita Denise Salgado. Denise levantó la cara de golpe. «¡Eso es mentira!», exclamó. «El documento está en su puño y letra», replicó el licenciado. «Y si gusta, podemos solicitar peritaje caligráfico». El juez pidió silencio de nuevo. Sara, con voz temblorosa, relató la noche del golpe. El relato fue tan crudo que la sala se quedó muda. Solo se oía el tecleo de la secretaria. Cuando tocó mi turno, declaré como madre y como oficial de policía. Conté cómo había recibido a mi hija sangrando en la madrugada, cómo la llevé al hospital, cómo resguardé cada evidencia. Mostré la USB con los vídeos de la cámara de doña Camila. El juez miró a Roberto. «¿Tiene algo que decir sobre los vídeos donde aparece con la señorita Salgado entrando a un hotel?» Roberto se encogió de hombros. «Montajes. Esa señora me odia». La sala murmuró. El juez levantó la mano y dictó que las medidas de protección se mantenían vigentes y que, provisionalmente, Sara tendría la posesión exclusiva de la casa hasta que se resolviera el juicio. Roberto golpeó la mesa con el puño. «Esto no se queda así. ¡Me van a pagar!». Los policías de sala lo hicieron retroceder. Denise, roja de coraje, salió detrás de él. Sara lloró en silencio, pero esta vez de alivio. La abracé fuerte. «Ganamos una batalla, hija, no la guerra, pero ya lo arrinconamos». Afuera, la lluvia empezaba a caer de nuevo, fina y persistente, como recordándonos que el camino aún sería largo.
pero por primera vez en semanas respiramos con un poco de esperanza. Esa noche, mientras cenábamos mole poblano que nos mandó Tere como gesto de reconciliación, recibí un mensaje desconocido en mi celular. Si no sueltas esto, la próxima no será solo el coche. Guardé la captura en la carpeta de pruebas y apreté la medalla de Sara entre mis dedos. Sabía que la tormenta más fuerte apenas se acercaba. La madrugada siguiente se escuchó un estruendo en la calle. Salté de la cama y, al abrir la ventana, vi llamas pequeñas en la puerta de la casa de Sara. Alguien había prendido fuego a un montón de basura justo contra la reja. Con un balde de agua lo sofocamos, mientras los vecinos se asomaban en pijama. ¡Ya basta!, gritó doña Camila desde su ventana. «Voy a enseñar el vídeo en la junta vecinal». Y era claro, en la grabación de su cámara se veía a Roberto, tambaleante, encendiendo el montón con un encendedor. Al amanecer fuimos a la fiscalía otra vez. El Ministerio Público frunció el ceño. «Esto ya no son amenazas menores», dijo revisando la memoria USB. «Vamos a solicitar orden de restricción más amplia y pedir vigilancia preventiva». Esa misma tarde, una patrulla comenzó a rondar la cuadra. Algunos vecinos se sintieron tranquilos. Otros murmuraban que yo estaba llenando de policías la colonia. Yo sabía que el rumor era parte de la guerra psicológica de Roberto. Mientras tanto, el licenciado Jiménez nos convocó en su despacho. «Tengo novedades», anunció. Encontramos movimientos en un notario. Roberto intentó transferir la casa a nombre de Denise con una supuesta carta poder. Pero la carta tenía la firma de Sara falsificada. «¡Ese infeliz!», exclamó Sara. «Tranquila», contestó el abogado. «Con esto no solo se refuerza la demanda, también puede abrirse un proceso penal por falsificación de documentos. Guardé una copia de ese poder falso en mi carpeta. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su credibilidad». Esa noche, al regresar, encontramos pintas en la barda. «Mentirosa», «robahombres». Los vecinos chismosos se hacían los distraídos. Con pintura blanca, entre varias mujeres de la calle, cubrimos los insultos. Fue un acto pequeño pero poderoso. Comunidad contra miedo. En la cocina, mientras preparaba atole, Sara me miró cansada. «Ma, siento que esto nunca va a terminar». «Sí va a terminar», le respondí, «pero necesitamos resistencia. Cada día que él se exhibe con violencia, el juez ve quién es de verdad». Esa madrugada volvió a sonar mi celular. Un mensaje anónimo. «Nos vemos en la audiencia. Llévate todas tus pruebas, a ver si el juez te cree cuando no te presentes». Era una amenaza velada. Un aviso de que pensaban impedir que llegáramos. Llamé al licenciado de inmediato. «Prepárate», me dijo. «Esto ya pasó de asunto familiar a riesgo penal. No te confíes». Colgué y me quedé viendo el techo oscuro. Afuera la patrulla recorría la calle con las torretas apagadas, discreta. Dentro de mí, la decisión se endureció. Si querían quebrarnos, tendrían que hacerlo frente a toda la comunidad, frente a la ley, frente a la verdad que estábamos juntando hoja por hoja. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. El día amaneció con el aire pesado, como si la ciudad entera presintiera tormenta. Teníamos audiencia en el juzgado familiar y yo ya había repasado la carpeta azul 3 veces. Fotos, dictámenes médicos, libretas de gastos, copias certificadas, vídeos de doña Camila, el falso poder notarial. Nada podía faltar. Sara se vistió con blusa sencilla y suéter beige. Me pidió que le hiciera una trenza, como cuando iba a la secundaria. Se miró al espejo y murmuró: «No quiero que me vean como una víctima, ma. Quiero que me vean fuerte». «Así te van a ver», le aseguré. «Y si se les olvida, yo se lo recuerdo». En el juzgado, la sala estaba llena. Roberto había traído a 3 supuestos testigos: un primo,
un vecino lejano y, para sorpresa nuestra, a Tere, mi propia hermana. Sara me apretó la mano con fuerza. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Primero habló el abogado de Roberto. Pintó una historia falsa, que Sara era inestable, que yo la manipulaba, que ella lo había abandonado y que Denise solo era una amiga de trabajo. Presentó a su primo, que juró haber visto a Sara gritándole en público, y al vecino, que inventó discusiones. Luego llamaron a Tere. Se aclaró la garganta nerviosa, pues yo al principio pensé que Elvira exageraba, que mi cuñado no era tan malo, pero luego lo vi borracho, amenazando, y entendí. Me equivoqué. Mi hermana dice la verdad. La sala quedó en silencio. Roberto la miró con odio, pero Tere no bajó la vista. Fue un golpe inesperado a su estrategia. Cuando tocó el turno de la defensa, el licenciado Jiménez desplegó cada prueba con calma. Mostró los retiros bancarios sospechosos, las libretas con nombre de Denise, el poder falsificado. El juez ordenó copia inmediata para peritaje. Finalmente, se reprodujo en pantalla el video de la cámara de doña Camila. Roberto y Denise entrando al hotel de paso, de la mano. La sala murmuró. Roberto se puso rojo, negó con la cabeza, pero su propio abogado parecía hundirse en la silla. ¿Desea agregar algo, señora Sara?, preguntó el juez. Sara respiró hondo y habló. Solo quiero vivir tranquila. No busco venganza, busco paz. Y que mi hijo, si algún día tengo uno, no repita esto. El juez asintió, serio. Levantó la audiencia con la advertencia de que pronto dictaría resolución provisional sobre la posesión definitiva de la casa y sobre las denuncias penales en paralelo. Al salir, Roberto se nos acercó en el pasillo. 2 policías lo flanquearon, pero alcanzó a escupir. Esto no termina aquí. ¿Creen que con papeles van a destruirme? Yo tengo gente. Yo sé cómo callarlas. Lo empujaron hacia la salida. Sara temblaba, pero no lloró. ¿Viste, ma?, me dijo, casi en susurro. Esta vez no me quebré. Yo la abracé. En mi pecho había orgullo y también alerta. Sabía que cuando un hombre como Roberto siente que pierde terreno, se vuelve más peligroso. Esa noche, mientras cenábamos sopita de fideo y queso fresco, escuchamos 3 golpes secos en la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un sobre en el piso. Dentro, una hoja con letras grandes. Próxima vez, no será un aviso. Lo guardé en la carpeta azul, respirando hondo. La guerra seguía y se acercaba al filo más oscuro. La mañana siguiente, antes de que cantaran los gallos, ya estaba yo despierta organizando copias. Había decidido que era momento de preparar la jugada fuerte, un expediente limpio, ordenado y con testigos listos para cuando el juez diera la siguiente audiencia. En la mesa puse 3 montones: violencia física, fraude y dinero, infidelidad. Cada carpeta con separadores, fechas y firmas. Mientras etiquetaba, Sara salió de su cuarto con ojeras. No dormí nada, ma. Soñaba que él entraba a la casa. Por eso tenemos pruebas, le respondí, porque el miedo no se combate con lágrimas, sino con hechos. A media mañana fuimos al despacho del licenciado Jiménez. Él oyó los montones y sonrió satisfecho. Con esto podemos pedir custodia de la casa de forma definitiva y además iniciar un proceso penal por falsificación de documentos. ¿Y lo del dinero?, pregunté. Ya lo rastreamos. El depósito de 85,000 pesos a Denise salió de la cuenta mancomunada. Con ese comprobante tenemos adulterio con gasto indebido. Sara me miró con los ojos brillosos. ¿De verdad podemos ganar? No solo podemos, dijo el abogado.
Estamos cercanos a que él mismo se hunda. Salimos del despacho y, para despejarnos, nos detuvimos en una fonda de la calle Reforma. Pedimos chilaquiles con crema y queso fresco. Sara comió con ganas la primera vez en semanas. Ma, hoy por primera vez siento que vamos un paso adelante. Y lo estamos, le contesté. Pero cuidado. Cuando los animales están acorralados, muerden más fuerte. Por la tarde llegó Tere a la casa con una caja en las manos. Lo saqué de la cochera de Roberto, dijo en voz baja. Estaba escondida entre herramientas. La abrimos. Era una carpeta negra con copias de mensajes impresos y fotos manipuladas de Sara en fiestas viejas, con anotaciones que decían conducta inmoral. Querían usarlo para pintarla como inestable. «Esto lo lleva al hoyo», dijo Tere indignada. «Si el juez ve cómo manipula pruebas, se acabó su juego». «Gracias, hermana», le dije. «Hoy me demostraste que la sangre pesa más que el chisme». Esa noche, mientras organizaba la nueva carpeta, escuchamos sirenas en la calle. Una patrulla se detuvo frente a la casa de Sara. Un oficial tocó la puerta. «Venimos a informarles que hace unos minutos se reportó a un hombre rondando por aquí. Coincidía con la descripción de Roberto. Lo interceptamos a 3 cuadras. Iba armado con un bate de aluminio». Sara se llevó la mano a la boca. «¿Lo detuvieron?» «No, no llevaba orden de arresto», explicó el oficial. «Pero quedó advertido. Lo tendremos en vigilancia». Después de que la patrulla se fue, Sara me miró con miedo y decisión al mismo tiempo. «Ma, ya no es solo él. Es la gente que lo protege». «Pues que vengan todos», le dije, cerrando la carpeta azul con fuerza. «Aquí tenemos pruebas, vecinos, familia y la ley. Y no vamos a soltar». Antes de dormir, guardé una copia de cada carpeta en una USB que escondí en la cocina, dentro de un frasco de galletas. Otra la dejé con el licenciado. No confiaba en dejar todos los huevos en una sola canasta. Sabía que estábamos acercándonos al punto de quiebre. El juez pronto dictaría medidas definitivas, y Roberto haría lo que fuera por impedirlo. El aire en la colonia se sentía denso, como antes de una tormenta. Me recosté junto a Sara, que se quedó dormida al fin, y juré en silencio. Si él cree que puede borrarnos, será él quien desaparezca de este juego. El amanecer del lunes trajo un silencio raro en la colonia. Ni el señor de los tamales se escuchaba. Me desperté con esa incomodidad en el pecho que avisa que algo anda mal. Al abrir la puerta lo confirmé. En la banqueta había un montón de vidrios rotos y una cartulina fluorescente con letras negras. «La casa no es tuya. Salte antes de que sea tarde». Sara se asomó detrás de mí y se llevó las manos al rostro. «Ma, ya no puedo más». «Sí puedes, hija. Y no estás sola», le respondí tomando fotos con el celular y guardando la cartulina como prueba. Fuimos directo al Ministerio Público. La agente ministerial revisó la evidencia y asentó un nuevo acta. Ya hay suficientes incidentes para pedir una orden de arresto por incumplimiento de medidas de protección, pero el juez debe autorizar. Esa frase me encendió esperanza. Al mediodía, el licenciado Jiménez nos convocó en su oficina. «Tengo noticias», dijo, desplegando hojas. El juez fijó fecha para audiencia de medidas definitivas y, lo más importante, aceptó revisar el poder notarial falsificado. Si se confirma la falsificación, Roberto enfrentará proceso penal. Sara respiró con alivio, pero enseguida se crispó. Él no se va a quedar quieto. Va a hacer algo antes. «Por eso debemos adelantarnos», respondió el abogado. «Mañana llevamos todas las pruebas organizadas y pediremos allanamiento cautelar, que él no pueda acercarse, ni con pretexto de ver a familiares». De regreso a casa pasamos por el mercado La Cocota. Compramos frutas, queso fresco y flores para el altar de la Virgen. Necesitábamos un poco de normalidad. Sara, con la bolsa en la mano, me dijo en voz baja: «Ma, ¿y si perdemos?» Entonces empezamos otra vez, hasta que gane la verdad.
Esa tarde, mientras hacíamos tortillas en el comal, sonó el celular de Sara. Número desconocido. Contestó en altavoz. ¿Bueno? La voz de Roberto entró rasposa, con risa falsa. Disfruta tu casita, porque pronto va a ser mía otra vez. Tengo papeles que el juez no podrá ignorar. Y tú vas a salir arrastrada. Le arrebaté el teléfono y grabé el resto. Roberto, cada palabra que dices es otra soga que te pones al cuello. Nos vemos en el juzgado. Colgué y guardé la grabación. Esa noche, al intentar dormir, escuchamos pasos sobre la azotea. Subí con la lámpara en mano. No había nadie, pero encontré colillas de cigarro y una huella de zapato húmeda. Él o alguien de su gente se había metido. Encendí todas las luces de la casa y llamé a la patrulla de vigilancia. 2 oficiales llegaron en minutos. No encontramos a nadie, pero la huella queda como evidencia, dijeron. Tomaron fotos y se llevaron una de las colillas. Sara me abrazó temblando. Ma, siento que nos espía, que sabe cada movimiento. Pues que mire bien, le respondí, apretando los dientes, porque lo que va a ver es cómo se le derrumba su mentira frente a todos. Guardé la colilla en una bolsita de evidencia propia. Tenía la sensación de que pronto cada detalle iba a ser necesario. Al apagar las luces y acostarnos otra vez, pensé en la palabra que el licenciado había repetido esa mañana. Allanamiento cautelar. Sonaba frío y técnico, pero en realidad significaba algo sencillo: la posibilidad de que, al fin, Roberto quedara fuera del tablero. Y yo estaba decidida a empujarlo hasta el borde. El día antes de la audiencia definitiva se sintió como el ojo de un huracán. Tenso, silencioso, con esa calma que anuncia lo peor. Dormimos poco. Hicimos rondas de revisión cada 2 horas como si fuéramos centinelas en vela. El licenciado Jiménez había pasado la madrugada organizando las pruebas. Peritaje caligráfico, dictámenes médicos actualizados, registros bancarios y las grabaciones de las cámaras vecinales. Todo debía entrar impecable al expediente. A las 8, la perito caligráfica llamó. Había concluido el análisis preliminar del supuesto poder notarial. La firma es no concordante, dijo con voz neutral. Hay indicios de falsificación. Se requiere peritaje final, pero el resultado es fuerte. Solté un suspiro que me fue saliendo del pecho como si quitara un peso. Sara dejó escapar una risita ahogada. ¿Ves, ma?, murmuró. Todo este tiempo. Al mediodía vino Tere con una bolsa llena de tortas de tamal y una expresión seria. Me abrazó antes de entrar. Traigo algo, dijo. Anoche vino un tipo a la casa preguntando por mí. Ofrecía dinero si testificaba a favor de Roberto. Le dije que se fuera. El tipo dejó una tarjeta con número. Lo tiré. No me sobornan. Gracias por decirlo, le dije. Lo anotaré para aportarlo como intento de soborno en caso de que haya prensa. La comunidad, cansada de los incidentes, se organizó. Doña Camila coordinó quién serían los testigos en la audiencia y quién mantendría las cámaras encendidas. La señora del puesto de verduras ofreció ir a declarar sobre el día que vio a Roberto comprando gasolina a las 3 de la mañana. Justo antes del incendio en la reja, la vecindad se volvió un tejido con hilos de coraje. Cada uno aportaba lo que podía. Esa tarde, mientras revisábamos el expediente en la cocina, sonó el teléfono fijo. Era la escuela donde trabajaba Sara como maestra. La directora informó con voz apretada. Varios padres me llamaron preocupados por su seguridad. Quiero ofrecer apoyo institucional. Hoy mantendremos una reunión y los padres harán una carta de respaldo. Dile que gracias, contesté. Que su presencia es prueba de que no está sola. La noche trajo lluvia ligera y una inquietud que no cesaba. Teníamos todo listo. Copias, testigos, los peritajes. El licenciado me pidió que no saliera de la casa esa noche. Si él intenta algo, lo más valioso es que ustedes estén frente al juez, no en la calle, me advirtió.
Mañana temprano me reúno con el actuario para coordinar la custodia de pruebas y la entrada al juzgado. Dormí apenas unas horas. Me desperté con la sensación de tener la garganta seca. Preparé café y empacamos sándwiches. La jornada sería larga. A la salida, la calle ya olía a diésel y a pan recién horneado. Los vecinos se habían alineado como un cordón humano. Doña Lupita con su libreta, Tere con su sombrero, el señor del puesto de tamales con una chalina. Había más gente que nunca. Al llegar al juzgado se formó un pequeño tumulto. Medios locales habían olido el conflicto y un camarógrafo curioseaba desde la acera. Adentro, la tensión subió cuando apareció la defensa de Roberto. Un abogado nuevo, de traje oscuro y gafas, con una sonrisa que queríamos creer fría. Llegó acompañado de 2 hombres robustos que se pararon a la distancia, con el gesto duro. El juez empezó la audiencia. El licenciado Jiménez desplegó el expediente como un mapa. Peritajes, fotos, testimonios. Los testigos se turnaron. La vecina de la cámara, doña Camila, la maestra que vio el estado de Sara, y hasta Tere, que contó la oferta de dinero. Cada declaración era una clavija que reafirmaba la narrativa de abuso y fraude. Cuando el turno llegó para la lectura del peritaje caligráfico, el cuarto se hizo más pequeño. La perito explicó en voz clara cómo las letras no coincidían y cómo los trazos denotaban manipulación. El juez palideció ligeramente. El abogado defensor murmuró con tono cortante y pidió la palabra para objetar. Se produjo un cruce agitado, insinuaciones de mala fe, acusaciones de montaje, la vieja receta de convertir la verdad en ruido. Justo cuando el juez pidió calma, un alboroto estalló en la puerta del juzgado. Un hombre corría, jadeando, con la camiseta chorreando agua de lluvia. Gritó el nombre de Roberto y señaló hacia afuera. «¡Está aquí, juez! ¡Lo traje!». Los policías de sala se levantaron de inmediato. A través de la puerta de cristal vimos una figura conocida. Roberto, con la camisa hecha un desastre, la cara ensangrentada y la respiración cortada, acompañado por otro hombre con moretones. Se le veía precipitado, aturdido, como si le hubieran pegado o como si hubiera sido emboscado. El murmullo se volvió caos. El juez golpeó el estrado para ordenar silencio. Yo sentí cómo el mundo se inclinaba hacia adelante, como si el siguiente movimiento fuera una ficha que lo decidiera todo. Y, en ese preciso instante, Roberto alzó la mirada directa hacia mí. Sus ojos no tenían el odio de antes, eran algo más peligroso. Estaban desbordados por algo que no supe identificar. Entonces dijo, con voz rota, «Si esto sale mal para mí, pagarán todas las consecuencias». Las palabras colgaron en el aire. Ninguno de los presentes me miró igual. La audiencia se detuvo. Afuera, la lluvia arreciaba. Adentro, las pruebas respiraban y el tiempo pareció aflojarse. El eco de aquellas palabras, «pagarán todas las consecuencias», seguía resonando en mi cabeza horas después de la audiencia. Esa noche no hubo descanso. Sara se quedó dormida apenas unos minutos, pero despertaba de golpe, llorando, convencida de que él iba a irrumpir en la casa. Yo tampoco cerré los ojos. Me quedé en la mesa con la lámpara encendida, la carpeta azul abierta y la pistola de servicio al alcance. Al amanecer, el licenciado Jiménez nos llamó con voz grave. El juez retrasó la resolución. Quiere analizar más pruebas. Eso significa que Roberto ganó tiempo. ¿Cuánto?, pregunté. 1 semana, quizá 2. Y con eso puede mover contactos, meter escritos, manipular. Ojo, ahora vendrá la parte más dura. Yo lo sabía. Ese retraso era la grieta perfecta para que Roberto desplegara su red. Ese mismo día, cuando fuimos al mercado por verduras, varios vecinos voltearon la cara. Una señora murmuró, «Dicen que Sara inventó todo para quedarse con la casa, que la mamá es la titiritera». Las palabras fueron cuchillos.
Regresamos con el mandado a medio. Sara rompió en llanto en la sala. «Ma, me están pintando como mentirosa. Ya no quiero salir». Precisamente eso quiere él, que te escondas, y no se lo vamos a dar. Por la tarde llegaron 2 citatorios, el primero del juzgado civil. Roberto había interpuesto otra demanda, ahora por daño moral contra mí. El segundo de la escuela de Sara. Algunos padres exigían su suspensión mientras se aclaraba su conducta. El corazón se me encogió. Esa era la espiral de hundimiento que siempre llega antes del amanecer. La sociedad en tu contra, la dignidad al filo. En la noche, Tere llegó preocupada. «Elvira, escuché a Roberto en la cantina. Dijo que tiene un conocido en la fiscalía que le va a desaparecer pruebas, que su carpeta de gastos nunca existió». Le apreté la mano. Por eso hice 3 copias y guardé una fuera de Puebla, que intente borrarlas. Aún así, el golpe siguiente fue brutal. A los 2 días, nos notificaron que la medida cautelar de conservación de bienes había sido suspendida provisionalmente por una apelación de su abogado. En palabras simples, Roberto podía intentar vender o hipotecar la casa mientras el tribunal revisaba. Sara se desmoronó. «Ma, vamos a perderlo todo». La abracé con fuerza, aunque dentro de mí también sentí que el suelo se resquebrajaba. «Todavía no. Mientras yo respire, no». Esa noche hubo ruido afuera. Salimos y encontramos la barda rayada otra vez, pero ahora con un mensaje directo. «Esto apenas empieza». Los vecinos callaban. Nadie quería meterse. La patrulla no apareció. El barrio parecía haberse volteado. De madrugada me senté en la mesa con la Virgen de Guadalupe, que siempre cargo en una estampita. La puse sobre la carpeta y murmuré: «No me dejes flaquear. No ahora». En mi libreta roja escribí: «Doom Spiral. Aislamiento, descrédito, amenazas. No retroceder». Porque entendí que estábamos en la parte más oscura de la batalla. El terreno se nos venía encima, y sin embargo, algo dentro de mí decía que ese hundimiento era necesario para que el juez, la familia y hasta los vecinos vieran con claridad quién era Roberto en realidad. Y mientras la vela parpadeaba en la mesa, me prometí: si tengo que hundirme con mi hija, lo haré. Pero no voy a soltarla jamás. El amanecer del día siguiente cayó pesado, con un cielo encapotado que parecía presagio. La colonia despertaba con murmullos. Unos vecinos decían que Roberto había pasado la noche en la comandancia, otros que lo habían soltado al amanecer. Nadie sabía con certeza, pero todos sentíamos la amenaza flotando como nube de tormenta. Sara apenas probó el café. Tenía la mirada clavada en la mesa. «Ma, estoy cansada. Ya no quiero pelear». «Lo sé, hija, pero si paramos ahora, todo lo que sufriste va a quedar en nada», le respondí, acariciándole la mano. A media mañana llegó el licenciado Jiménez con malas noticias. El juez se reservó la resolución. Eso significa que todavía no habrá fallo. Y mientras tanto, Roberto puede moverse. «¿Cómo es posible?», pregunté. «El sistema es lento, doña Elvira, y él lo sabe». Esa tarde nos enteramos de que Roberto había conseguido un amparo provisional que limitaba el alcance de las medidas. En palabras simples, podía acercarse de nuevo bajo ciertos pretextos. Era un retroceso doloroso. El golpe se sintió peor cuando, al llegar a casa, encontramos la puerta entreabierta. Adentro todo revuelto, cajones abiertos, papeles en el suelo. Faltaban las copias de un par de documentos que había dejado sobre el buró. No era robo común, era un mensaje. Sara rompió en llanto. «Ma, ¿ves? Ya entró. Nada lo detiene». La abracé fuerte, conteniendo mi propio temblor. Esto no se queda así. Si él cree que nos quebró, está equivocado. Esa noche la patrulla nunca pasó.
La colonia estaba silenciosa, demasiado. Tere vino a dormir con nosotras por seguridad, pero ni así conciliamos el sueño. Cada crujido de la casa se sentía como pasos. Al día siguiente recibimos un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había fotos impresas de Sara entrando al juzgado, acompañadas de frases ofensivas garabateadas con plumón rojo. El mensaje era claro: te observo. No tienes escapatoria. Se lo mostré al licenciado. Esto es hostigamiento directo, dijo con el ceño fruncido. Pero hasta que el juez firme, la policía poco hará. Estamos en tierra de nadie. La espiral de injusticia nos tragaba. El sistema legal, lento y burocrático, daba respiros al agresor mientras a la víctima la dejaba desprotegida. Por la noche, mientras cenábamos un caldo improvisado, escuchamos motores afuera. Nos asomamos por la ventana. Eran 2 camionetas oscuras estacionadas frente a la casa, con hombres desconocidos adentro. Se quedaron horas, sin bajar, mirando fijo hacia nuestra puerta. El miedo se volvió insoportable. Sara se refugió en mi cuarto, con la medalla apretada en la mano. Yo, en cambio, me quedé despierta toda la noche, con la libreta en el regazo y el celular listo para grabar. Sabía que estábamos en el borde del Doom Spiral, el punto donde todo parecía derrumbarse, donde la justicia se alejaba y el enemigo se envalentonaba. Y, aún así, juré en silencio que si él creía que esa era nuestra rendición, se equivocaba. La tormenta había caído con toda su fuerza, y solo quedaba resistir hasta el amanecer. El amanecer del día clave llegó con un cielo limpio, como si la ciudad entera se hubiera lavado de la tormenta anterior. Sara y yo estábamos exhaustas, pero firmes. El licenciado Jiménez nos había pedido llegar temprano al juzgado familiar, porque el juez al fin dictaría resolución sobre la casa y las medidas definitivas. En la sala de audiencias, el ambiente estaba cargado. Roberto apareció con traje nuevo, como si quisiera aparentar respeto. A su lado, Denise, desafiante, con un vestido rojo encendido. Detrás, algunos familiares de él murmuraban. Del otro lado, estábamos nosotras. Yo, Sara, Tere y varias vecinas que habían aceptado testificar. El juez pidió silencio y comenzó a leer. Su voz era pausada. Cada palabra, un golpe de martillo. Queda acreditada la violencia física y psicológica contra la señora Sara Mejía Ortega. Se confirma la posesión exclusiva del inmueble a su favor. Se declara la nulidad del poder notarial presentado por el señor Roberto Mejía, al acreditarse falsificación de firma. Se ordena apertura de carpeta penal por el posible delito de falsificación y amenazas. La sala estalló en murmullos. Roberto se puso de pie de golpe. «¡Esto es un complot! ¡Todos están contra mí!», gritó golpeando la mesa. El juez lo mandó callar con un gesto severo. Entonces el licenciado Jiménez pidió la palabra. Con calma, colocó sobre la mesa un sobre cerrado. Su señoría, como prueba adicional presentamos un respaldo de USB con todas las grabaciones de hostigamiento, audios, amenazas escritas y videos de vecinos. Incluye la evidencia de los hombres vigilando la casa en camionetas. El juez asintió y ordenó anexar el material al expediente. En ese momento, doña Camila pidió declarar. Con voz firme contó cómo había grabado a Roberto intentando incendiar la basura contra la reja. Mostró el vídeo en pantalla. Los asistentes se quedaron helados. Ahí estaba él, inconfundible, con encendedor en mano. La máscara de Roberto se resquebrajó. Se volteó hacia Denise. «Por tu culpa estoy en esto», le gritó. Ella retrocedió escandalizada. Los policías de sala se acercaron para contenerlo. El juez, sin levantar la voz, dictó: «Queda usted advertido. Un acto más de violencia y saldrá de aquí detenido». Sara, temblando, se levantó.
Yo no quería llegar a esto, dijo al juez. Solo quería paz, pero si mi voz sirve para que ninguna otra mujer pase lo mismo, entonces valió la pena. El silencio fue absoluto. Incluso los familiares de Roberto bajaron la mirada. El juez cerró la carpeta con firmeza. La decisión está tomada. A partir de hoy, el señor Roberto Mejía queda fuera de la casa y con restricción absoluta de acercarse a la señora Sara Mejía Ortega. Las palabras cayeron como campanadas. Sara rompió en llanto, pero esta vez de alivio. Yo la abracé fuerte, sintiendo cómo años de dolor se aflojaban en ese instante. Roberto, derrotado, fue escoltado hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, volteó hacia nosotras con una mueca que ya no era amenaza, sino rencor vacío. En ese instante supe que la guerra había terminado. La justicia, aunque tardía, se había pronunciado. Al salir del juzgado, la comunidad nos esperaba en la acera. Vecinos, familiares, incluso algunos padres de la escuela. Aplaudieron. Sara, con lágrimas en los ojos, levantó la medalla de San Benito hacia el cielo. Yo cerré los ojos y pensé, la verdad resistió. Y resistir es vencer. El sol de la tarde bañaba las calles de Puebla con un brillo cálido, como si al fin nos concediera un respiro después de semanas de tormenta. Sara y yo regresamos a la casa juntas. Al abrir la puerta, el olor a humedad y a cenizas viejas todavía recordaba todo lo vivido. Las amenazas, el parabrisas roto, la basura incendiada. Pero ahora había un nuevo aire, un silencio distinto, el de la paz ganada. Lo primero que hicimos fue entrar al cuarto y colocar la medalla de San Benito sobre el buró, junto a un ramo de flores frescas. Sara la miró con lágrimas en los ojos. «Ma, por fin siento que esta casa es mía otra vez. Es tuya, hija», le respondí. «Y sobre todo, es tuya la vida que recuperaste». Al día siguiente llegaron oficiales a colocar la notificación definitiva en la puerta. Orden de restricción permanente. Los vecinos salieron a mirar y varios aplaudieron. Doña Camila, con su celular en alto, nos abrazó fuerte. «Lo lograron, Elvira. No era solo por tu hija, era por todas nosotras», dijo, emocionada. El licenciado Jiménez nos visitó con la resolución en mano. Ya está inscrita en el registro público. Roberto no puede tocar esta casa ni venderla ni acercarse a menos de 500 metros. Y con la carpeta penal abierta por falsificación y amenazas, lo que le espera son tribunales, no tu puerta. Sara respiró hondo, como si se quitara un costal de piedras de encima. Gracias, licenciado. Y gracias, ma. Sin ustedes, no lo hubiera logrado. Tú fuiste la que habló, la que resistió, le recordé. Yo solo caminé a tu lado. Esa tarde organizamos una comida en la cochera. Tere llegó con mole, doña Lupita con tortillas hechas a mano, y el señor de los tamales con refrescos. Entre todos pintamos de blanco la barda que antes tenía insultos. Ahora en el centro escribimos con letras azules. Aquí se vive con dignidad. Los niños de la calle correteaban alrededor, mientras las mujeres reían y compartían anécdotas. Sara, sentada entre vecinas y familiares, sonreía como no lo hacía desde años atrás. Ya no era la mujer temerosa que llegó golpeada en la madrugada. Era alguien que había recuperado su voz. Antes de irse, doña Camila me tomó del brazo. «Eres ejemplo, Elvira. Nos enseñaste que no se trata de aguantar, sino de enfrentar». Yo sonreí, cansada, pero satisfecha. No hice nada extraordinario, solo defendí lo que nunca debió perderse, la dignidad de mi hija. Al anochecer, cuando todos se fueron, Sara y yo nos sentamos en la sala. Afuera la colonia estaba tranquila, sin camionetas extrañas ni pintas en las paredes. Le serví un té de manzanilla y brindamos con tazas sencillas. «Por la vida nueva que empieza», dije. «Por la paz que ahora sí sentimos», respondió ella. Apagué las luces y cerré la puerta con llave.
No por miedo, sino por costumbre. Y mientras me recostaba en el sillón, pensé con alivio: ganamos. Y lo hicimos frente a todos. La guerra había terminado. Lo que seguía ya no era sobrevivir, sino volver a vivir.